Bueno, vamos a arrancar con una pregunta que, la verdad, suena un poco a trabalenguas, casi como un chiste. ¿Fue Juan Calvino calvinista? Uno pensaría que la respuesta es súper obvia, ¿no? Claro que sí. Pero como vamos a ver, la respuesta que nos da la historia es mucho más enredada y la verdad bastante más sorprendente de lo que parece. Y aquí va el primer golpe de efecto. La respuesta corta es no. Al menos, no de la manera en que solemos pensarlo. Juan Calvino, en un sentido histórico estricto, no fue el fundador del sistema que hoy conocemos como calvinismo. Para entender este enredo hay que verlo como una investigación. Nuestra primera pista, la prueba A, es la enorme distancia que hay entre el hombre, Calvino, y el sistema, el calvinismo. La clave está en mirar la línea de tiempo y de dónde salió esa palabrita. Resulta que este sistema, el que se resume en los famosos 5 puntos, se armó formalmente mucho, pero mucho tiempo después de la muerte de Calvino. De hecho, nació como una respuesta a otra controversia teológica que vino después. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Miren bien las fechas. Calvino muere en 1564, pero el Sínodo de Dort, que es donde nacen los famosos 5 puntos, no se reúne hasta 1618. Hay un vacío de tiempo enorme. Para ser exactos, 97 años. Esa es la brecha entre la época de Calvino y el nacimiento del calvinismo. Y un dato curioso, la palabra calvinista en realidad empezó como un apodo, casi un insulto para los que seguían las conclusiones de ese sínodo. Es que, a ver, el propio Calvino se habría vuelto loco con la idea de que le pusieran su nombre a un sistema. Él no se veía como un innovador, para nada. Él se veía a sí mismo como un simple expositor de la Biblia. Para él, decir que enseñaba algo nuevo era prácticamente una herejía. Bien, pasemos a la prueba B, y esta es clave. El contexto. Es que no podemos entender a Calvino sin meternos en su época, en su mundo. Las discusiones teológicas que él tenía, sus frentes de batalla, eran totalmente distintos a los que surgieron casi un siglo más tarde. Hay una analogía buenísima para explicar esto. Es como si fuéramos a la iglesia en plena Navidad y el sermón fuera sobre el Día de la Independencia. No tendría ningún sentido, ¿cierto? Pues esto es lo mismo. No podemos juzgar a un teólogo del siglo XVI con las preguntas y debates del siglo XVII. Sus prioridades eran otras. Vean la diferencia tan marcada. En la época de Calvino, en el siglo XVI, las grandes preguntas eran ¿cómo se salva una persona? ¿Para qué son los sacramentos? ¿Qué es realmente la iglesia? Temas como la inerrancia de la Biblia o por quién murió exactamente Cristo, esas se volvieron el centro del debate mucho después, ya en el siglo XVII. Ok, ya vimos las pruebas. Es hora del veredicto. Entonces, después de todo esto, ¿podemos decir que Juan Calvino era calvinista? Y aquí está el meollo del asunto. Todo depende de qué queramos decir con calvinista. Si lo usamos en un sentido súper amplio para alguien que cree en la soberanía total de Dios para salvar y en que el ser humano no puede salvarse a sí mismo, pues sí, Calvino encaja ahí. Pero, si nos ponemos técnicos y calvinista significa aceptar los 5 puntos del Sínodo de Dort o usar la teología del pacto como el esqueleto de todo, entonces la respuesta es un rotundo no. Pero ¿saben qué? Si dejamos de lado la etiqueta por un momento, descubrimos el verdadero legado de Calvino, que es gigantesco y a menudo se nos pasa por alto, un impacto que llega hasta nuestros días. Las ideas que él sembró en su siglo terminaron germinando en lugares totalmente inesperados, en la economía, en la ciencia y hasta en la forma en que concebimos el trabajo. Por ejemplo, fue el primer teólogo importante en decir que cobrar intereses no era necesariamente malo, algo que antes se veía como usura. ¡Pum! Con eso, sin querer, sentó una de las bases para la banca moderna y el capitalismo. Países como Holanda, por ejemplo, despegaron económicamente gracias a esto. Y en la ciencia, su idea de que toda verdad es verdad de Dios, viniera de donde viniera, incluso de no creyentes, creó un ambiente súper favorable para la investigación. Y miren este dato, es increíble. En Francia, los calvinistas eran apenas el 10% de la población, pero representaban el 70% de la Academia de Ciencias. ¡Una locura! Y ni hablar de la ética del trabajo. El tipo era un adicto al trabajo. De hecho, murió a los 55, en parte por puro agotamiento. Pero su teología transmitió esa idea de que el tiempo es oro y hay que usarlo bien, casi como un deber social. Y esa idea moldeó a gran parte del mundo occidental. Y tal vez esta es la reflexión final, la más potente. A día de hoy, nadie sabe dónde está la tumba de Calvino. Y él lo pidió así. No quería que la gente lo venerara a él, sino que la gloria fuera para Dios. Es un recordatorio brutal, ¿no? De que al final quizá lo importante no son las etiquetas ni las figuras humanas, sino enfocarse en un propósito mucho más grande.